Digamos un feliz sábado a todos, hermanos. Hemos venido en este sábado siempre a buscar la bendición de Dios, siempre a buscar la ayuda de Dios, siempre a buscar la comunión con Dios. Y en este sábado, pues agradecido con Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Todos los hermanos. Y también agradecido también porque este mensaje también no solamente es visto aquí localmente, sino internacionalmente también a través de a través del canal Holan 7 Internacional en distintos países y a través de la internet por medio de YouTube, por medio de Facebook, por medio de la radio internacional Holan 7 que también nos escuchan, y en distintos países, en Estados Unidos, sobre todo en California, en México, en Centroamérica y en Latinoamérica, y creo que también en Alemania, en Europa. Así que hemos venido a disfrutar de este banquete espiritual hoy y vamos a iniciarlo pidiendo la bendición de Dios para que Él bendiga este servicio que vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a arrodillarnos, por favor. Eterno Padre Celestial, muchísimas gracias en esta mañana porque nos ha traído aquí, los que estamos aquí reunidos en este lugar, en esta casa de oración, a pedirte bendición especial. Hemos venido a pedir consuelo, el oportuno socorro que tanto necesitamos para poder transitar por este mundo oscuro y lleno de pecados. Ayúdanos, Señor, en esta mañana que podamos tener ese espíritu de reverencia que debe caracterizarnos a todos los adoradores tuyos en este día especial. Pedimos la bendición de tu Santo Espíritu para que Él nos ayude a entender tu palabra, nos dé la sabiduría que tanto necesitamos para en Cristo Jesús. Te rogamos y te pedimos esto. Amén. Se acerca, ¿verdad?, el próximo sábado la fiesta magna que nosotros hacemos, ¿verdad?, como es el servicio de comunión. Vamos a leer una cita más. El servicio de la comunión, la Santa Cena del Señor y el bautismo son dos ritos monumentales de la Iglesia. Son dos pilares monumentales de la Iglesia y hoy vamos a estudiar un poquito acerca en qué consiste ese servicio de comunión a través de los ritos que involucra este servicio, como es el rito de humildad o lavamiento de los pies y también el rito de la Cena del Señor. En esta primera parte vamos a estudiar el rito de lavamiento de los pies o servicio de humildad, y en la segunda parte, hoy en el culto divino, vamos a estudiar el otro rito, como es el rito de la Santa Cena. Vamos a escribir el nombre. Voy a escribir el nombre en la pizarra del rito de hoy, ¿verdad? El tema de hoy. Ahí aparece descrito en la pizarra el significado del rito de lavamiento de los pies.
Es el que vamos a estudiar hoy, esta mañana, en la primera parte. Vamos a iniciar entonces con algo importante que recordar para algunos y que remarcar en cuanto al significado de este rito. Primeramente, decimos que antes de que Jesús muriera, aquella última noche, muerte, Jesús, antes de morir aquella última noche, dejó instituido o dejó establecido dos ritos de profundo significado. Y estos dos ritos componen lo que es el servicio de la comunión, como son el lavamiento de los pies y la cena del Señor. En esa última noche antes de su muerte lo dejó instituido nuestro Señor. Vamos a escribir un poquito aquí, pues. El servicio de comunión, en otras palabras, consta de dos ritos: lavamiento de los pies y la cena del Señor. Rito de la cena del Señor, ¿verdad? Vamos a escribirle completo: rito de la cena del Señor, o lo que se le llama comúnmente la Santa Cena, ¿verdad? Hay una pregunta que tenemos que hacerlo a la hora de abordar este tema, y la pregunta es: ¿por qué Cristo instituyó este rito? Más sagrado, acto de un significado profundamente espiritual. Por eso decía yo antes que vamos a leer la cita en el segundo estudio. Este servicio, el servicio de comunión, la cena del Señor, pilar fundamental o pilar monumental de la Iglesia, al igual que el bautismo. ¿Para qué sirve? ¿Con qué propósito? Para ayudarnos a entrar en comunión con nuestro Redentor. Quiere decir que si no celebramos este rito debidamente, no entramos en comunión con Cristo Jesús, aunque estemos viniendo a la iglesia. Interesante es esto. Partamos de ahí. Vamos a iniciar el estudio, pues, de la ordenanza del rito de lavamiento de los pies. Bien. Originalmente, o sea, la mayoría de los cristianos, vamos a partir de ahí, no celebran este rito. La mayoría de las iglesias cristianas no celebran este rito. Hay algunas que lo celebran, pero de una manera aislada. No los dos ritos conjuntamente, porque los dos tienen que ir. Uno es preparatorio y el otro es el oficial, que es la Santa Cena del Señor. El rito preparatorio es el lavamiento de los pies y la Santa Cena del Señor es el servicio central. No hay Santa Cena sin lavamiento de pies. Pero en otras iglesias cristianas, a veces algunos, no todas las iglesias lo celebran. Cuando lo celebran de manera aislada. Una cosa es el rito de lavamiento de los pies y otra cosa es la Santa Cena. Y ese no es su significado verdadero. Y vamos a ver un poquito cómo aparece este rito, ver un poquito de historia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vamos a ver la historia primeramente de lo que es el lavamiento de los pies, no como un rito, porque primero
Realmente no comienza como un rito, comienza como una costumbre, pero después nuestro Salvador se aprovecha de esa costumbre y da una enseñanza espiritual, ¿verdad? De significado espiritual. Vamos a ir al Génesis capítulo 18, versículo 4. Génesis 18, 4. Y vamos a ver ahí que el lavamiento de los pies tenía que ver como un acto de hospitalidad. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta actividad, esta costumbre del Antiguo Testamento, el lavamiento de los pies, solamente no era una ceremonia religiosa, sino que era un acto de carácter humanitario, un acto de hospitalidad por parte del huésped de la casa que atiende a los invitados que llegan. Es decir, cuando llegaban antiguamente, en los días de Abraham, en los días del Antiguo Testamento, cuando llegaba alguien a un hogar, lo primero que tenía que hacer es que el dueño de la casa, el anfitrión, le tenía que lavar los pies, como una señal de que aceptaba su invitación. Y era bien recibido la persona que llegaba. Después, por costumbre, le daban de comer. Y después, por costumbre, si era un caminante lejano, nómada o caminaba largo, le daban hospitalidad, el hospedaje de dormir. Es importante esto verlo, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Leamos el 18:4, sí. En el capítulo 18 está hablando de la promesa, está hablando de la promesa del nacimiento de Isaac, y a Abraham se le aparecen 3 seres celestiales. No voy a leerlo todo. El versículo 2 ahí habla, aparecen 3 seres celestiales a Abraham. Y cuando llegan los seres celestiales, dice el versículo 4, que Abraham los recibe y dice que se traiga ahora, ordena Abraham a sus siervos, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. O sea que Abraham iba a lavarle los pies. Es importante esto. Miramos otro pasaje, no vamos a ver muchos pasajes. En el siguiente capítulo 19, vamos a ver, el capítulo 19 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahí dice el versículo 1, yo lo que quiero es ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y luego estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y vi Lot, ¿verdad? Y se inclinó hacia el suelo. ¿Y qué dijo Lot? Ahora mis señores, les dice a los ángeles que llegan, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta ahí. No vamos a seguir el versículo por tiempo, ¿verdad? Tiempo. Entonces Abraham, Lot les iba a lavar los pies a los ángeles ¿verdad? Rechazaron la invitación de Lot, les dice el relato que iban a quedarse ahí por la ciudad. Hay otras citas ahí. Si ustedes quieren anotar, los hermanos que van anotando, de ejemplos así, el lavamiento de los pies como una costumbre de hospitalidad, en Génesis 18, en Génesis 43, 24, también hay otra mención en Jueces 19, 21, y otra mención en Primera de Samuel 25, 41. Y quiero decirle algo esta mañana. Hasta hoy en día, muchos países del Medio Oriente, oigamos bien, muchos países del Medio Oriente utilizan todavía esa costumbre de lavarse los pies. Hasta hoy en día, ¿verdad? Pero vamos a ver, eso era el lavamiento de los pies como no de carácter religioso, sino que era una costumbre hospitalaria, ¿verdad? Pero tenemos que ver esa historia para poder entender el acto religioso, si no, no lo vamos a entender. La única referencia bíblica que aparece, que habla del rito de lavamiento de los pies, ¿verdad?, se encuentra en San Juan, en el capítulo 13, como una ordenanza religiosa. La única referencia bíblica en San Juan, capítulo 13, vamos a irnos a San Juan 13, por favor, y ahí vamos a leer varios pasajes,
Busquemos San Juan 13, hermanos, y vamos a leer, no vamos a leer todos los pasajes, vamos a leer los pasajes más importantes ahí en San Juan 13, ¿verdad? Y ahí está hablando específicamente del rito de lavamiento de los pies. Dice ahí en el título que tiene, Jesús lava los pies a sus discípulos, y quiero leerle algo. Antes de explicar, quiero explicar algo rapidito para que entendamos un poquito lo que vamos a leer, ¿verdad? Bueno, decíamos que en el Antiguo Testamento la costumbre era esa. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de Jesús, antes del tiempo de Jesús, la costumbre era que el huésped, el anfitrión, tenía que lavarle los pies al huésped que llegaba de afuera, ¿verdad? Pero en el día de Jesús se cambió esa costumbre. Ya en el día de Jesús no era esa la costumbre. El lavamiento de los pies como una costumbre de servicio se utilizaba en las fiestas principales de los judíos, principalmente en la Pascua. Cuando se celebraba la Pascua en cada casa, tenían que haber un lavamiento de los pies antes de recibir la cena de la Pascua. Ahí, un lavamiento de pies. Entonces, en el día de Jesús, Jesús se lavó los pies antes de la última Santa Cena normalmente, y los discípulos comúnmente, porque se tenía que hacer eso. Entonces, miremos, ¿cuál era la costumbre en ese tiempo? Era de que si llegaba un invitado, tenía que lavarle los pies el sirviente ahora. Ahora ya no era el dueño ni el huésped, cambió. Ya el dueño no lavaba los pies, mandaba al sirviente que le lavara los pies a los invitados. O sea, era un acto ahora no de hospitalidad, sino se transforma ahora en un acto de servicio, de servidumbre. O sea, el lavamiento de los pies en los días de Jesús era una costumbre, un acto de servidumbre. ¿Y quién iba a lavar los pies? Por así decirlo, el criado, el esclavo, porque a veces tenían esclavos también. El más bajo tenía que lavarle los pies. Era un acto posiblemente de servicio y posiblemente de humillación. Y con eso Jesús lo tomó para dar una lección, para presentar la raíz del rito del lavamiento de los pies. Vamos a leer, sí, San Juan capítulo 13, vamos, y vamos a leer el versículo 4 en adelante. Amén. Dice el 4. Se levantó de la cena, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino Simón Pedro dice, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Y qué respondió Jesús? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, que le lavara solo las manos y la cabeza. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y dice al final, remarca Jesús, aunque no todo. Versículo 11. ¿Por qué dijo Jesús esa palabra? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no está limpio todo. Versículo 12. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
el 17 y hasta ahí vamos a llegar. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieres, si las hicieres. Bien, hermano, lo leímos así recorrido el pasaje, ahora vamos a ir viendo algunos detallitos. Es importante esto de este estudio del rito de lavamiento de los pies, porque aquí está todo el significado de ese rito, ¿verdad? Bien, pero hay una pregunta que puede surgir. Si en ese tiempo tenía que lavar los pies un sirviente a los que llegaban, cuando los discípulos llegaron al aposento alto con Jesús, no había ningún sirviente. Entonces, ¿quiénes tenían que lavar los pies? Los discípulos. No era el maestro, era el más bajo. Pero la pregunta es, ¿por qué los discípulos no se levantaron a lavarse los pies uno a otro? ¿Por qué los discípulos no estuvieron dispuestos a lavarse los pies uno a otro? Esa es la pregunta. Si tenía que hacerse de esa manera porque era la costumbre. La respuesta la encontramos en la Biblia. Vamos al libro de San Lucas. San Lucas, por favor, hermano. El capítulo 22. Ahí nos da la respuesta y nos da la razón por qué los discípulos no se lavaron los pies uno a otro y no le lavaron los pies a su maestro. Que eso debía haber sido en el orden. Repito, San Lucas, capítulo 22, por favor, hermano. Y vamos a leer solo los versículos del 24 al 30. Repito, Lucas 22, del 24 al 30. Amén. Hubo también entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los discípulos. Estamos en el aposento alto, el último día de la vida de Jesús. Último día de la vida de Jesús, la noche de su muerte, ahí estamos. Hubo también entre ellos una disputa, o sea, un pleito, una legata, sobre quién de ellos sería el mayor. Ya Cristo iba a morir y estaba en el problema ahí, porque ellos creen de que quién va a ser el mayor del reino, quién va a ser el segundo de Jesús, quién va a ser el tercero de Jesús, quiénes van a ser los ministros de este gobierno, este nuevo gobierno que va a fundar Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que estaban discutiendo, los lugares, los puestos. ¿Me están entendiendo? Había ese problema entre los discípulos, había pleito, había disensión, había enojo entre ellos. Dice el consejo inspirado que había enajenamiento. Sigo leyendo. Jesús le contesta, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Versículo 26. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Versículo 30. Para que comáis y bebáis a la mesa en mi reino, y os sentéis en los tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Quiere decir, hermano, que hay un problema, había un problema serio en ese tiempo, en ese momento. Y los discípulos estaban peleando, estaban discutiendo. ¿Por qué? Porque los discípulos habían sido instruidos mal en cuanto a la naturaleza del reino de Cristo. Ellos no entendían que el reino que venía a establecer Jesús era espiritual, no era terrenal. Ellos creían que Jesús venía a tumbar al imperio romano, y después de tumbar al imperio romano establecer un gobierno como de reino, como el gobierno del rey de Judá, como los gobiernos del rey del norte antiguamente, ¿verdad? Un reino terrenal. Entonces ellos estaban discutiendo si Jesús va a ser el rey, quién va a ser el segundo, quién va a ser el tercero. De manera que Judas se le puso a la izquierda y Juan se le puso a la derecha como señal de queriendo decir: nosotros vamos a ser después de Jesús. No voy a leer más porque eso sale en la Biblia, ¿verdad? Pero el tiempo no nos da.
Pero miremos algo, ellos tenían un concepto equivocado de lo que era la naturaleza del reino, y por eso los rabinos le habían enseñado eso, y por eso ellos no discernían, estaban perturbados, ¿verdad? Pero voy a leer el deseado de toda la gente para que miremos un poquito ahí, miremos esta cita inspirada en la página 600. Y miremos lo que acabamos de explicar. Bíblicamente, miremos lo que dice el consejo inspirado. Cuando los discípulos entraron en el aposento alto, ese día, sus corazones estaban llenos de resentimiento. ¿Cómo estaban los discípulos un día antes de morir Jesús? En pleito, odiando, envidiando. Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda. Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más alto que los otros, Judas estaba dispuesto a obtenerlo. Y se pensaba que este puesto era al lado de Cristo y Judas era traidor. Ahí termina la cita. Entonces Jesús pensaba, Jesús maquinaba en la mente: yo ya voy a morir, yo ya no los voy a ver a ellos. No puedo dejarlo en esta situación, que yo me muera y estén peleando. No es así el plan. Jesús estaba muy triste por la condición de los discípulos. Entonces dice Jesús: tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para que ellos dejen ese espíritu que ellos tienen. Y con lo que voy a hacer, fomentar un espíritu de reconciliación mutua entre ellos. Entonces Jesús, bueno, el deseado de toda la gente nos ayuda. Vamos a ver una preguntita que dice aquí. Él no podía dejarlo en esa situación. Dice, hay una pregunta que dice: ¿cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas donde Satanás no pudiese ganar sobre ellos una victoria decisiva? Lo iba a dejar ahí, que el diablo lo llevara. ¿Cómo podría mostrarle que el mero profesar ser discípulo no los hacía discípulos, ni les aguardaba un lugar en el reino? ¿Cómo podría mostrarle que el servicio amante y la verdadera humildad los constituye la verdadera grandeza? Y vamos a leer otra cita, rapidito, página 600 ahí mismo. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esa ocasión se habría hecho preparativo para este servicio. Estaba la jarra, estaba el lebrillo, estaba la toalla, todos estaban listos para el lavamiento de los pies, pero no había siervo presente. Y les tocaba a los discípulos cumplirlo, pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconsciente que les tocaba hacer algo. Por su silencio se negaban a humillarse, no querían humillarse. ¿Saben por qué? Porque ellos, el primero que le lavaba los pies al otro, era una señal de humillación, de que era lo más bajo. Pues este no sirve para el reino. Entonces, el otro, si le lavaba los pies al otro, pues este no sirve. Ellos creían que el mayor era el que no se humillaba, pero Jesús les dijo claramente: el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla. El mayor en el reino de los cielos es el que sirve al otro. El más grande en el reino de los cielos es el humilde. El más grande en el reino de los cielos es el que sirve al otro desinteresadamente. Eso les quiso decir Jesús. Entonces, dice el deseado de toda la gente: los discípulos no hacían ningún ademán de servirse unos a otros. Como Jesús esperó un rato. Estaba sentado a ver, hubo un momento de silencio, es el deseado de toda la gente, no lo voy a leer literalmente. Esperó un rato Jesús a ver quién se levantaba. Como él miró que nadie se levantó, entonces Jesús se levanta. Y comienza Jesús, lo dice la Biblia, acabamos de leer el relato, a lavarle los pies unos a otros. ¿Sabe qué ocasionó en esto los discípulos? Lo voy a leer. ¿Qué ocasionó? Ahí cuando ellos se arrepintieron y miraron el problema que tenían. Miren, voy a leerlo. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. Luego el maestro divino se levantó de la mesa, poniendo a un lado el manto exterior que habría impedido su movimiento, tomó una toalla y se ciñó. Con sorprendido interés, ahí miren, los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a limpiarlo con la toalla con que estaban ceñidos. Pero miremos la reacción de los discípulos ahora. Cuando miran a Jesús que está lavando los pies, ellos reaccionan. ¿Y cuál fue la reacción? Esta acción abrió los ojos de los discípulos. Abrió los ojos. Oh. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. ¿Cómo va a ser posible que mi maestro me esté lavando los pies? Lo que le dijo Pedro. No me lave los pies, Jesús. No me los lave, Jesús. No, Pedro, si no te los lavo no va a tener parte en el reino, le digo. Entonces miremos. Dice que esa acción abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Entonces ellos comenzaron, menos Judas. Los 11, menos Judas. En Judas no hubo cambio, pero en los 11 sí ya miraron el cambio. Y miraron la grandeza del servicio que Cristo les estaba mostrando y ejemplificando. Entonces les quiso decir Jesús con eso: el mayor en el reino de los cielos es el que hace esto. Yo estoy haciendo esto. Si usted, por eso le dice, ejemplo es dado, versículo 15, para que como yo he hecho, ustedes lo hagan si quieren ser salvos y quieren ser grandes en el reino de los cielos. Sigo leyendo. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Entonces ellos entendieron el significado del rito y Jesús se lo explicó, le entendieron. Y ellos entendieron que necesitaban una humillación. Y comenzaron ellos pues a ya no tener el problema, a la confesión entre ellos mismos, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que ocurrió allá en el aposento alto, ¿verdad? Los discípulos entendieron, ojalá también nosotros entendamos el significado. Pero miremos algo. Vamos a ver algo importante. Cristo se valió de esa costumbre de servicio para resolver el problema que había entre los discípulos y establecer un rito como una ordenanza espiritual con un profundo significado, y la estableció hasta su segunda venida, hasta el establecimiento del reino eterno. Bien, vamos a ver el significado espiritual que tiene para nosotros hoy, que tuvo para los discípulos, pero ahora es para nosotros, el significado espiritual de este rito. Y lo vamos a ver que hay un triple. Hay un triple significado espiritual. Hay 3 lecciones. Hay un triple significado espiritual. Hay 3 lecciones que Cristo nos quiere mostrar. Se las mostró a los discípulos en aquel entonces, a nosotros como discípulos hoy. Y que nosotros debemos de retomarla al pie de la letra, cada una de estas lecciones espirituales, cada uno de estos significados espirituales de este profundo rito. El primero simboliza la limpieza del pecado. Primero. El segundo, hay otro significado espiritual, simboliza, vamos a abreviar aquí, simboliza una renovada consagración, ¿a qué? Al servicio. Y la última, tercera, simboliza compañerismo cristiano. Es la tercera. En otras palabras, resumiendo, la primera simboliza purificación o limpieza. De pecado. Simboliza la segunda, servicio.
implica el servicio. Y la tercera implica también compañerismo o reconciliación. 3 verdades espirituales, 3 fases del servicio del rito de lavamiento de los pies: limpieza, purificación, servicio y reconciliación. 3 partes interesantes, 3 etapas importantes. Vamos con la primera, rapidito. El tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? La primera, ¿qué significa eso que simboliza la limpieza espiritual? ¿Qué significa? Ahí leíamos en San Juan 13, leíamos algo importante. Cuando le dijo Pedro, San Juan 13, creo que lo tenemos ahí a mano, ¿no? Recordemos ahí el versículo 5, 6. Bueno, el versículo 5 dice que Jesús lava los pies. En el 6, cuando llega a donde Pedro le dice, como quien dice, ¿por qué me lavas tú los pies, Jesús? Si yo soy el que debo de lavártelo, que yo soy tu siervo. Entonces le responde, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más entenderás después. Entonces Pedro le dice, pues si no, lávame todo, pues, bañame todo. Lávame todo, no solo los pies, como quien dice, todo el cuerpo. Pero Jesús les dice, no, les dice, y ustedes ya están limpios, pero no todo. No necesitas limpiarte todo, solamente lavarte los pies. ¿Qué significaba eso? Cuando Jesús le dijo a Pedro en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, significaba que los discípulos ya habían sido bautizados, cuerpo, ya pertenecían al reino de Cristo, pero después de ese bautismo ellos habían caído en pecado, habían sido tentados por la prueba y habían caído en pecado. Entonces necesitaban ya no bautizarse de nuevo. Por eso, entonces quiere decir que el baño simboliza ahí en el versículo el bautismo, no necesitaban bautizarse de nuevo. Y el lavamiento de los pies es como que fuera un mini bautismo. ¿Para qué sirve el lavamiento? El bautismo, ¿para qué sirve? Para limpiar los pecados que originalmente traemos cuando nos encontramos, cuando aceptamos a nuestro Salvador y nos arrepentimos, ¿verdad? Pero el rito de lavamiento de los pies, ¿para qué sirve? Para limpiar ¿cuáles pecados? Los pecados postbautismales, los pecados después del bautismo. ¿Me están entendiendo? Entonces no es necesario, porque entonces quería decir que si cada vez que pecáramos estuviéramos bautizando, cada vez que pecáramos estuviéramos bautizando, cada vez que pecáramos estuviéramos bautizando. No era así, el bautismo es uno solo. Para eso se establece el rito de lavamiento de los pies, para no estar en ese proceso. Por eso Jesús dijo, no, le dice, el que está limpio ya no es necesario limpiarse de nuevo. Voy a leer rapidito el deseado de toda la gente, porque aquí lo enfoca bien. Dice, rapidito, dice que Jesús les dijo, el que está lavado, aquí están las palabras, no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, vosotros limpio estáis, aunque no todo, porque sabía quién me iba a entregar. Dice la cita en el deseado, página 602. Estas palabras significaban más que la limpieza corporal, lo que estamos explicando. Cristo estaba hablando todavía de la purificación superior ilustrada por una inferior. ¿Cuál era la purificación superior? El bautismo. ¿Cuál era la purificación inferior? El servicio de lavamiento de los pies. El que salía del baño, pone el ejemplo, estaba limpio, pero los pies calzados de sandalia se cubrían pronto de polvo, que eran los pecados, ¿verdad? De polvo, y volvía a necesitar que se los lavase. Así también Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza. Cristo los reconocía como suyos,
pero la tentación nos había inducido al mal y necesitaban todavía su gracia purificadora. Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, miren qué importante es esto. ¿Para qué sirvió esto? Deseó, dice, por este mismo acto, lavar el enajenamiento, lavarlo por ese acto, los celos, el orgullo de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con el espíritu que entonces manifestaban los discípulos, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con él. Por eso, si los discípulos hubieran estado en esa condición, como estaban antes, no hubieran recibido la cena con Cristo Jesús. Tenía que resolver esa situación. Nos está dando una lección a nosotros. A cada uno nos está dando una lección. Tenían que resolver esa situación pecaminosa ellos. Tenían que resolver esas divergencias. Tenían que estar en un espíritu de reconciliación entre ellos mismos y con Dios mismo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros también lo hagamos. Pero sigo leyendo. Como Pedro y sus hermanos, nosotros, ahora vamos con nosotros, hemos sido lavados en la sangre de Cristo cuando nos bautizamos. Pero después que nos bautizamos no hemos caído. Miremos bien. Y sin embargo, la pureza del corazón queda con frecuencia contaminada por el contacto con el mal. Debemos de ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. ¿Cómo vamos a ir a Cristo ahora? Ahora no es a través del bautismo, ahora es a través de estos ritos que son la comunión del Señor. Por eso es importante la celebración de estos ritos, y es importante más aún la participación activa de cada uno en estos ritos, porque el que no participa en estos ritos es como que no quiere tener ninguna amistad, ninguna relación con Dios, no quiere arreglar su problema. No, lo voy a dejar para la otra, es que no quiero hablarle a esa persona, yo lo puedo perdonar, pero lo tengo aquí en la mente, no me sale. Y ahí, ¿cómo es eso que estamos igual que los discípulos? Igual. Por eso dice que el mero profesar de fe, Jesús les enseñó, no garantizaba la salvación. Aunque fueran discípulos de Jesús, no garantizaba que ellos eran salvos si no cambiaban su proceder. Sigo leyendo. Cuán penoso le resulta a Jesús nuestro mal genio. Oigamos bien, nuestro mal temperamento le resulta penoso a Jesús. ¿Qué más dice? Nuestra vanidad le resulta penoso a Jesús, nuestra vanidad. ¿Qué más dice? Y nuestro orgullo le resulta penoso a Jesús, y hay que reconciliarnos con Él y hacer confesión a Él. ¿Qué más dice? Sin embargo, debemos llevarle nuestra flaqueza y contaminación. Él es el único que puede lavarnos. Y mira el final de la cita. No estamos preparados para ir a la comunión, a la mesa, con Él, a menos que seamos limpiados por su eficacia. Y que el rito de lavamiento de los pies es lo que hace eso. Prepararnos para ir a la mesa, sentarnos con el Señor. Si no hay rito de lavamiento de los pies, no hay mesa con el Señor. Bien, vamos a la segunda parte. Simboliza una renovada consagración ¿a qué? Al servicio. Quiere decir, hermanos, que este rito ilustra el servicio en dos direcciones. Servicio es servir, ¿verdad? Que sirvamos unos a otros como nuestro Señor les sirvió a los discípulos. Dice que este servicio este rito ilustra el servicio en dos direcciones: servir a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, y servir a Dios. De las dos maneras: servir a Dios y servir a nuestros semejantes. ¿Cómo le vamos a servir a Dios? Cada quien ya sabemos, ¿verdad? Servir a Dios, llevar el evangelio para otros lugares, hablar de la palabra de Dios, hacer todo lo que Dios quiere. Obedecer es servirle a Dios. Ese es el primer servicio, es obedecer, es someterse a la voluntad de Dios, el primer servicio. El que no obedece no le está sirviendo a Dios. ¿Es así o no es así? Llevar la palabra, el evangelio, vivir los mensajes que estamos predicando, practicar la verdad, eso es servirle al Señor.
venir a la iglesia, bueno, servirle al Señor, congregarse, todo eso está bueno. Participar en alguna actividad de la iglesia, de ayudar, el servicio, todo eso es servirle a Dios. Todo eso es servirle a Dios, pero servirle a nuestro prójimo, de distintas maneras, ¿verdad? Servirle a nuestro prójimo. Leo una cita rapidito. Se encuentra en manuscrito 43, 1897. El rito de lavamiento de los pies es un rito de servicio. Mire bien, esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Dice, ¿cuál es la lección? El servicio. ¿Un servicio forzado? No, un servicio desinteresado, un servicio voluntario, un servicio que le nazca a uno, ¿verdad? Cuando este rito se celebra debidamente, como debe ser, los hijos de Dios participan de una santa relación mutua que es ayuda y bendición para ellos. Un poquito más la cita. Esta ceremonia significa mucho para nosotros. ¿Cuánto significa esta ceremonia para nosotros? El que no la mira así tan severo, no sé. Si de esto no lo tomamos en serio, en el segundo estudio vamos a ver que vamos a tener problemas más adelante nosotros con Dios. Dios quiere que entendamos toda la escena y no solo el acto aislado de la limpieza externa. Por eso quiero decirle, hermano, aquí quiero explicar esto. El bautismo, el lavamiento por medio del bautismo es un símbolo nada más. Para que sea efectivo y dé validez a ese símbolo de lavarse uno todo el cuerpo cuando se bautiza, tiene que haber un cambio interno. Si no hay ese cambio interno, ese arrepentimiento, ese lavamiento del pie no tiene, ese lavamiento de todo el cuerpo no tiene sentido. No es recibido en el cielo como bautizado. Lo mismo ocurre con el lavamiento de los pies. Si lo hacemos como un mero rito, como una mera ceremonia rutinaria, como un acto solo meramente ceremonial y ritual, y nosotros internamente, solo para que nos miren a veces, para que digan, ven, no está mal, y nosotros internamente no hemos confesado todos nuestros pecados, ni hemos arreglado, no nos hemos dado cuenta con Dios, estamos mal, no tiene validez. O que yo haga un arreglo parcial, si este pecado lo confieso pero el otro no, no tiene validez, es todo o nada. ¿Me están entendiendo? Vamos el rito de lavamiento de los pies ilustra hasta el máximo la necesidad de la verdadera humildad, hasta el máximo, la necesidad de la verdadera humildad. Vamos a la tercera. ¿Cuál es la tercera? Simboliza un espíritu de compañerismo cristiano, ¿verdad? Dice en la Review Herald del 4 de noviembre de 1902, la reconciliación mutua de los hermanos, la reconciliación mutua, si hay problemas entre los hermanos como los apóstoles, es la obra para la cual se estableció el rito de lavamiento de los pies. No podemos participar en ese rito si estamos odiando. El que participa está pecando. Y después vamos a ver qué va a pasar en el segundo estudio. Come para juicio. Pero alguien puede decir, ay, yo lo hago esto y no me pasa nada. Bueno, pues no sé, ahorita pues. No sé. Tengamos mucho cuidado en esto. Pues entonces dirán ustedes, pues yo no voy a participar porque esto es muy estricto. No es nada estricto. Ya, si queremos estar con Dios, unidos con Dios, en comunión con Dios, arreglémonos con el Señor y arreglémonos con nuestro prójimo. Si estamos convertidos, si no estamos convertidos, no nos vamos a arreglar. Porque va a estar el orgullo siempre. No me puedo rebajar, no le puedo ir a decir, es que no, ahí está el orgullo. Entonces, igualito que los discípulos. Andaban con Jesús los discípulos y estaban así. Nosotros andamos con Jesús aquí leyendo la Biblia y estamos así igualitos. Sigo leyendo rapidito. Ya vamos cerca.
Por el ejemplo de nuestro Señor y Maestro, esta ceremonia humillante ha sido convertida en una ordenanza sagrada. Cuando quiera que se celebre, Cristo está presente por medio de su Espíritu. ¿Va a estar presente Jesús cuando nos lavemos los pies? Claro que así lo dice. Como estuvo presente cuando Él estuvo propiamente en la tierra, así va a estar presente hoy por medio de su Espíritu. El rito que precede a la cena del Señor, deseado toda la gente, 605. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar estos malos entendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y a darle la humildad de corazón que le inducirá a servirle a su hermano. Así que, mis hermanos, reconciliación quiere Jesús entre nosotros mismos. A veces decimos que nos reconciliamos. A veces andamos buscando ahí cómo arreglarnos cuando ya viene la cena del Señor cada 4 meses que lo celebramos aquí, pero ya después que pasa la cena del Señor, el rito de lavamiento de los pies, volvemos a lo mismo. ¿Verdad? Casi siempre ocurre eso, volvemos a lo mismo. Dios no quiere que volvamos a lo mismo. Los discípulos no volvieron a lo mismo. Al pleito entre ellos mismos, ¿no? Ya para ir terminando. Deseado toda la gente, 605. El rito, preparación para la comunión. Este rito, dice el deseado, es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. ¿Cuál es el servicio sacramental? Recibir la comunión con Él a través de la cena y los emblemas de la Santa Cena. Entonces, ¿cuál es el rito preparatorio? El rito de lavamiento de los pies o el rito de humildad. Mientras se alberga orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con Cristo. No puede, dice aquí. No estamos preparados para recibir la comunión de su cuerpo y su sangre. Por esto Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de la humillación. Termina la cita ahí. Primero, lavamiento de los pies, rito preparatorio para prepararnos, y después cena del Señor. Terminando. Conclusión, termino. El rito de lavamiento de los pies no reemplaza al bautismo. No. El propósito de esta ordenanza es lavar los pecados después del bautismo, postbautismales. Y quiero leerles esto, que es del comentario bíblico. El rito de lavamiento de los pies encierra un mensaje que conlleva perdón, 1, aceptación, 2, certeza, 3 y solidaridad. Repito, ¿qué conlleva este mensaje? Perdón, aceptación, certeza y solidaridad, principalmente de Cristo con el creyente y entre los propios creyentes. Este mensaje expresa una atmósfera de humildad, es una prueba de nuestra verdadera actitud de humildad hacia los demás. Y dice el mismo comentario: el no participar de forma deliberada y persistente puede ser interpretado como una separación de Cristo. Entonces, si no participamos de manera persistente y deliberadamente, quiere decir que no nos interesa Cristo. Quiere decir que nos separa de Cristo, estamos separados aunque estemos aquí. Es muy importante esto, que entendamos el significado de este rito, hermano. Bueno, el tiempo se nos fue, hemos terminado. Vamos a terminar con una oración, por favor. Tengamos un feliz sábado. Nuestro amado Padre Celestial, gracias en esta mañana por darnos palabras de consolación, este ánimo de animarnos a participar en esta ceremonia especial. Ayúdanos a que entendamos el verdadero significado de estos ritos, Señor, para que sean aceptos por ti. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a cada uno de los que vamos a participar en este rito, Señor, recordándonos que esta es una conmemoración muy especial y muy solemne y muy alta, Señor. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos todo esto. Amén.